Hola, buenas tardes. En un ratito empezamos. Vamos a ver un ratito más, así se suma Aileen. Hola Pancho, ¿cómo estás? Gracias por el video del otro día. Se van sumando gente. Vamos a esperar un rato más que se sume Aileen. Bueno, les voy adelantando un poco. Vamos a tener un vivo hoy con Aileen Tomio. Ella es psicóloga, se dedicó a la neurociencia, una carrera increíble, siendo tan joven. A ver, vamos a ver si ya está. Ahí creo que la podemos encontrar. Hola Aileen, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien vos? ¿Todo bien? Te estaba presentando y a empezar a leer ese currículum tan largo. Bueno, estudiaste en la Favaloro, ¿no? Ujú. Psicología y se dedicó a la neurociencia, después se fue a estudiar a Nueva York. Un máster de psicología social y el consumo, puede ser. Exacto, exacto. También hiciste proyectos interesantes sobre consultoría e innovación, por ejemplo. No, la Sí. verdad, ¿cuánto tenés? 20 y pico y ya No te una puedo carrera decir. increíble. No, increíble tu carrera, la verdad, te felicito. Yo sé que parezco de 20 y pico, pero estoy más de los 30. Más de los 30, no, Tengo muy 32, joven con esa 32 carrera años. increíble. Nada, desde ya te quiero agradecer. Aileen se presta para este video. La idea, mira, te voy a contar un poquito lo que me pasó a mí cuando Pau Rodríguez, miembro del equipo de Eco Derecho, nos propuso un vivo con vos que no conocíamos sobre la materia. Al principio me pareció raro relacionar el derecho, el medio ambiente con la neurociencia y la verdad que desde que tuvimos tu reunión con el Zoom, fue increíble cómo se relaciona, cómo está mezclado todo. eh, y se fueron conectando cosas desde el medio ambiente, desde las normas, desde un montón de ramas. Exacto. Bueno, un poco se trata de eso, de las ciencias del comportamiento es una disciplina, es una interdisciplina, ¿no? Que incluye un montón de disciplinas como las ciencias cognitivas, la psicología cognitiva y psicología social, la economía del comportamiento, etcétera. Y me parece que lo interesante de la disciplina es que pone luz sobre un aspecto del ser humano que por ahí de repente otras áreas, no sé en abogacía cómo piensan al ser humano, pero por ejemplo en la economía tradicional se pensaba al ser humano como si fuese un ser completamente racional que seguía, digamos, de manera no sesgada, ¿no? Como tiene estas opciones, opción 1, 2, 3 y 4, las evalúa racionalmente y elige la que conviene. No es así, el ser humano está sesgado, tiene ciertas tendencias a comportarse de una u otra manera según el contexto, según estímulos. Entonces es súper importante tener esto en cuenta para cualquier disciplina que trabaje con el ser humano. Claro. La abogacía creo que es una, ¿no? Porque No, las leyes obvio, para qué están. obvio, sin duda. Y uno de los casos que charlamos cuando nos reunimos es, por ejemplo, cómo hasta en la justicia se ve esto. Yo había escuchado un caso en el que había una situación en de que el derecho era el mismo, la justicia era la misma, y resulta que las sentencias eran distintas, pero sin embargo el panorama, las personas, los hechos, la jurisprudencia, era toda la misma, pero las sentencias eran distintas. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo puede ser que varíe tanto según el juez que está tomando la sentencia? Y ahí va, no sé, explicarnos vos un poquito cómo empieza lo imparcial, empieza a mezclarse con otras cosas, por ejemplo, la emoción, lo emocional de la persona.
Me parece que es un tema súper interesante. Desde el lado pienso de también ustedes, los abogados, quienes llegan a ser jueces, esta idea de darse cuenta que ustedes mismos no son racionales, ¿no? Uno piensa, bueno, el ser humano no es racional, se guía por las emociones, por lo que fuera, pero nosotros también somos seres humanos, digo, y también digamos, no somos inmunes a esa, digamos, emocionalidad o nuestros instintos. Y esto es súper importante, lo que la psicología social, la economía del comportamiento trae, digamos, baja conceptualmente de que el ser humano no es solamente racional, tiene aspectos racionales, pero también tiene aspectos emocionales, como vos decís, intuitivos. Es algo que no importa si vos estudiaste, tenés un doctorado, o sos médico, o estudiaste años y años y sos juez que hace, no sé, 20, 30 años estás trabajando en un métier específico, eso no hace que vos no seas falible de cometer, digamos, todas estas decisiones sesgadas. Y si querés, rápidamente te cuento de qué se trata ese experimento, porque creo que Dale, me encantaría. va a explicar un poco la base de qué se trata las ciencias Me del parece re comportamiento. interesante este caso. Hace años que se sabe, o los investigadores en psicología social vienen investigando estas dos formas de tomar decisiones de los seres humanos. Una más racional, que tiene su base asentada en las neurociencias. Sabemos que hay una parte de nuestro cerebro, un circuito, que es en la parte prefrontal, ¿no? Toda la parte frontal del cerebro, que se encarga de las evaluaciones, digamos, todo lo que es evaluar, sopesar opciones, racionalizar cosas, versus tenemos otras áreas del cerebro que tienen más que ver con lo intuitivo, lo emocional, y entonces se representa de esta manera dos formas de pensamiento. Una rápida, que es la intuitiva, la emocional, eso que nos pasa cuando estamos, digamos, no estamos pensando en nada y sin embargo seguimos haciendo cosas, no sé, para quienes manejan, yo a veces me siento arriba del auto y si estoy pensando en cualquier cosa, como que voy siguiendo un caminito automático. Y eso es básicamente mi cerebro intuitivo haciendo lo que está, digamos, acostumbrado a hacer, las costumbres, los hábitos. Versus esta otra parte, digamos, este otro sistema de procesamiento que es el procesamiento de espacio, racional, donde uno tiene que poner atención para pensar, digamos, qué es lo que tiene que hacer. Y súper rápido, por ejemplo, nos damos cuenta de estos dos tipos de pensamiento si yo les digo cuánto es 2 más 2. Sí, 4, rápido lo decís. Muy bien. Pero no haces la cuenta, digamos. Te lo sabes de memoria, lo tenés asociado. Capaz haces otra cuenta. Exacto, 56 dividido 12. No, estudié Derecho, así que... Hay que pensarlo, sí. Por más que hayas estudiado lo que hayas estudiado, menos que justo esa cuenta te la hayas aprendido de memoria. Y esto tiene que ver con el hecho de que nuestra memoria, digamos, es esencialmente asociativa. Yo uno un concepto con otro concepto y voy formando mapas mentales. El estereotipo es un mapa mental, es esta persona con estas características están asociadas a estos adjetivos. Ahora fíjense cómo fue el estudio este que se hizo con jueces en Estados Unidos. Básicamente lo que hicieron fue agarrar jueces de todos los distintos estados del país, de distintos colores políticos, para no estar sesgados con, bueno, estamos evaluando a cierto, digamos, ideología versus otra. Claro. Y les pidieron que se sientan enfrente de una computadora y les iban mostrando caras de supuestos acusados. Y se les pedía que con un botón vayan seleccionando palabras positivas cuando veían gente de piel blanca y palabras negativas cuando veían gente de piel negra. Y se tomaba el tiempo de reacción, cuánto tardaban en asociar, en hacer clic cuando aparecía una palabra positiva y asociarlo con una persona de piel blanca, o una palabra negativa y asociarla con una de piel negra. Y luego les hacían hacer lo mismo, pero al revés. Les decían, ahora tenés que asociar una palabra positiva con una persona de piel negra y una palabra negativa con una persona de piel blanca. Y de vuelta medían cuánto tardaban en hacerlo. Lo que encontraron es que, digamos, en psicología sabemos que nuestro cuerpo, nuestra forma de andar y las cosas que hacemos intuitivamente son más rápidas, como les dije, ¿no? Este pensamiento rápido. Entonces, claro, lo que encontraron es que los jueces unían más rápido las palabras positivas con personas de piel blanca que palabras positivas con personas de piel negra. Y unían palabras negativas más rápido con personas de piel negra y palabras negativas con personas más lento, con palabras negativas con personas de piel blanca.
Y eso lo que te dice es que adentro, en esa red, esa memoria asociativa, tienen asociado de una manera más cercana, más rápida, lo positivo con la piel blanca, lo negativo con la piel blanca. Y lo interesante también es que se fijaron si había diferencias entre jueces que eran de color de piel blanca y de color de piel negra. Está la parte Lo subjetiva, ¿no? encontraron, claro, se fijaron si a ver si era una cuestión de mi grupo racial, ¿no? Sí. Yo pienso que la gente que tiene mi color de piel es mejor que la que tiene el color de piel de otro, ¿no? Y lo que encontraron es que las personas, los jueces de color de piel blanca, independientemente de la ideología, porque esto era igual para todos, sí tenían una diferencia abismal entre la rapidez con que conectaban lo blanco con lo bueno, lo negro con lo malo, versus las personas de piel negra no tenían tanta diferencia. Digamos, no es que favorecían a los de piel negra, no es que asociaban como positivo a los de piel negra, pero tampoco tenían ese sesgo tan marcado hacia los de piel blanca. Estaban más, Claro. digamos, objetivos, ¿no? Porque no tenían esa tendencia a unir lo positivo o lo negativo con algún color. Desde su lado, digamos, de lo que viven cada uno. Y lo interesante es que ahí lo que creo yo que, o lo que creen, digamos, los psicólogos sociales que está pasando, es que hay un contexto cultural que hace que vos desde chiquito, cuando vas a la escuela, cuando hablas con tus papás, cuando interactúas con tus amigos, determinan esa formación de la memoria, o sea, ¿qué conectás con qué? Entonces, por más que haya alguna comunidad que te diga, che, esto lo tenés que valorar así, digamos, te lleve a asociar ciertas cosas de cierta manera, cuando vos vivís en una sociedad general, te afecta como el resto, como en general se hace. Entonces, es muy difícil que uno diga, a mí lo que la sociedad dice no me importa, no me afecta. Y no es así, porque No, la obvio. publicidad, el colegio, tus amigos, todo te va generando asociaciones que luego afectan a la manera en que interactúas después. Mismo se me ocurre, ¿no? Cuando es un caso que se hace muy, que tiene repercusión en la sociedad, cómo influye más y cómo se ve los resultados en las noticias, cómo el juez debe tener la parte de la sociedad que te está haciendo presión, digamos, para después tomar una sentencia. No sé, me imagino que capaz esa sentencia no va a ser la misma con cualquier otra persona que no tiene la misma publicidad que en ese caso específico, ¿no? Sin duda, y fíjate que, como te decía, está el pensamiento rápido, que es intuitivo, y está el racional, ¿no? Cuando uno pone atención y evalúa a ver si está bien lo que estoy haciendo. Si de repente hay un juez que está evaluando a un sospechoso de algo y tiene su propio prejuicio sobre esa persona, sobre las características o sobre dónde viene, sobre el caso, puede ser sobre cualquier cosa, pero la sociedad se para y empieza a ver manifestaciones de tal cosa, tal otro, sabe que la sociedad lo va a juzgar, va a hacer que ese juez use el pensamiento racional para decir, ojo, voy a tener más cuidado con lo que hago, Claro. porque puede haber consecuencias. Entonces siempre en nosotros va a afectar ambos pensamientos. No es que uno utiliza solo el intuitivo o el racional, nunca es uno u otro, en general son ambos. Se Mientras mezclan. más, mientras más cansados estemos, más carga cognitiva tengamos, si un juez tiene, no sé, 50 causas y las tiene que terminar en 2 semanas, olvídate que va a perder el Claro. tiempo pensando específico. Entonces, ahí es como un balance entre cuánto tiempo le das, cuántos factores no hay para presionar para que haga las cosas a conciencia y no intuitivamente. Y desde ya que nunca podés evitar que esos estereotipos estén jugando, siempre van a estar ahí. Lo que hay que tratar como sociedad es que los estereotipos que le damos a nuestros niños sean los menos sesgados posibles. Claro, claro, claro. No, re interesante y nada, es difícil de que no se corra uno al otro, como decís vos, siempre va a estar la mezcla entre lo emocional, la razón de... yo escuché una vez que decía, bueno, si el código el código civil, por ejemplo, es bien específico sobre los casos, cómo tiene que ser. Está bien, pero ahí está el tema emocional de las personas, y en este caso, como decís vos, del juez, digamos. Te voy a hacer una pregunta sobre una ley, la ley Justina, que es una ley sobre la donación. Resulta, contame un poquito qué tiene que ver, pero me interesa que nos cuentes cómo a veces las leyes generan algo distinto, que es que en vez de obligarte,
al revés, en vez de imponerte que tenés que hacer algo, la gente hace lo contrario. Explicaba un poquito mejor, pero es interesante específicamente lo que pasó con la ley Justina. Sí, mira, una manera que tiene el aparato estatal de hacer que las personas se comporten de manera prosocial para mantener, digamos, el orden social son las leyes. Sí. Otra manera tradicional son los incentivos o los castigos, ¿no? Cuando te pongo un impuesto para que no hagas algo o te doy, digamos, plata, un beneficio para que hagas algo. Ahora, esos son métodos tradicionales que las ciencias del comportamiento lo que vienen a hacer es agregar características que pueden mejorar promoviendo ciertas conductas o inhibiendo ciertas conductas para que la aplicación de la ley o que el incentivo o el castigo funcionen mejor. Y la ley Justina es, digamos, un ejemplo de un caso emblemático de la economía del comportamiento que se dio hace varios años ya. Un grupo de investigadores no entendía por qué en Europa específicamente había muchos países en los que solo un 10% de personas donaban y otros países en donde el 90% donaban. Y, digamos, la ley era digamos, no la ley, sino la infraestructura en cuanto a la donación y las creencias en cuanto a la donación eran las mismas. O sea, hicieron encuestas y el 60% o el 80% de la gente en todos los países decía, sí, yo donaría. Y sin embargo, en la realidad no pasaba lo mismo. Algunos muchos más donaban y en otros muchos menos. Claro. Entonces se pusieron a indagar y lo que vieron es que había algo esencialmente diferente que explicaba por qué la gente se comportaba de manera diferente. Y era la manera en que estaba formulada la ley. En unos países, por default, todos eran donantes y si querían no donar tenían que hacer el esfuerzo de anotarse en un registro. En otros países, por default, nadie era donante y si querían donar tenían que hacer el esfuerzo de ir a anotarse en un registro. Y eso explicaba la cantidad de gente que donaba. Es decir, que las personas, si bien, digamos, la mayor parte de las personas no tenía una opinión formada, pero muchas de ellas donarían. Pero no les importaba tanto como para hacer el esfuerzo de ir a anotarse o desanotarse. Claro. Entonces, cuando vos lo que haces es, si vos sabés que hay una conducta en general que es socialmente aceptable, que es por el bien común, tenés que tratar de hacer que esa condición sea por default. Por default quiere decir que si la persona no hace nada, eso sucede. Entonces, la ley Justina, ¿qué hizo? Antes, en nuestro país, nadie era donante a menos que dijese, sí, yo me voy a anotar, creo que en el Incucay o no sé en dónde, y ahí me hago donante. Ahora es al contrario, con la ley Justina somos todos donantes y si alguien quiere no donar, simplemente va y activa esa actitud. Lo que sucede es que nuestro cerebro gasta muchísima energía pensando. Entonces, la parte racional no se activa todo el tiempo. Y además tenemos como una atención acotada, ¿no? Si nosotros estuviésemos prestando atención y involucrándonos con todas las causas que existen en el mundo, no nos alcanza el tiempo. Entonces, lo que uno tiene que lograr, sobre todo el Estado, cuando sabe que hay acciones para el bien común, es que la gente no se esfuerce por hacer las cosas que están bien, que se tengan que esforzar por hacer las cosas mal. Claro. Y la ley Justina es eso, todos son donantes. Si vos no querés donar porque tenés tus propias creencias, está perfecto, tenés la opción de ir y salir, digamos, hacerlo por tu cuenta. Claro, claro. Exacto. Súper interesante. Este caso me parece... Esto se aplicó en Estados Unidos, ¿no? ¿Me dijiste? En Estados Unidos y en Europa. Es muy famoso y se sabe que produce un cambio significativo en la cantidad de gente que dona simplemente diferenciando el default. Ese default. Espectacular. Te cambio un poco el tema más relacionado, estamos por la parte aburrida de las leyes y la justicia. Vamos al tema del medio ambiente, lo ambiental. Hoy en día se habla mucho del cambio climático. En algunas sociedades sí, en otras no. Depende de donde lo veas. Yo creo que, por ejemplo, no vamos a decir el país, pero un país en el norte, no le da tanta importancia al cambio climático cuando está realmente comprobado científicamente que esto existe. ¿Por qué crees que a veces a las personas les cuesta tanto identificar estas cosas que están comprobadas que están sucediendo? Vemos en imágenes deshielos,
montón de cosas, pero la gente igual sigue sin darse cuenta de lo que está sucediendo. ¿Por qué crees que sucede? Y según cada sociedad, según la edad que tengan. Mira, hay una serie de factores. El primer factor el principio rector es el mismo. Tenemos poca capacidad de prestar atención a información y de darle nuestra energía a racionalizarla. Sobre todo en un mundo que hoy en día estamos llenos de información por todos lados, la persona tiene que querer prestar atención a la información determinada sobre un aspecto, ¿no? Entonces hay mucha gente que probablemente no recibe la información adecuada sobre el cambio climático. Así como hay mucha gente a favor, hay mucha gente en contra, generando fake news, generando ideas de que es un complot de no sé quién, ¿no? Entonces hay mucha gente que recibe la información inadecuada y no tiene tiempo de ponerse a evaluar, che, ¿esto es fake news Es o así, es esto está correcto. basado en evidencia? Además del tema de la comunicación y de la información, que creo que tal vez hay que buscar cómo haces para que la gente reciba la información adecuada e importante y que digamos, pueda interactuar con esa información, es justamente eso, es cuánto se identifica una persona con lo que está pasando. Si esa persona, sus valores tienen que ver con vivir en un mundo en donde se preserve la naturaleza, donde haya un equilibrio con las distintas especies, etcétera, esa persona, de toda la información que hay, va a prestar atención a eso que le decís. Pero si no tiene esos valores arraigados, difícilmente Se vaya crea, a se voluntariamente crea a una sociedad totalmente distinta, digamos. tal cual. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día? Vemos que las nuevas generaciones sí tienen mucha más sensibilidad a todo lo que es la ecología, tratar de prevenir el cambio climático, etcétera. Y me parece que tiene que ver un poco con eso, con los valores de la nueva generación y con esta idea de lo social, ¿no? De querer pertenecer a un grupo. A oposición de las otras generaciones, las generaciones más viejas, a quienes en general el medio ambiente no era un tema importante, las nuevas generaciones se identifican como grupo siendo mucho más sustentables. Entonces, si hay un chico que no le interesa tanto, como ve que todos el resto de sus compañeros están metidos en esa movida, va a querer meterse, porque es ser parte de la juventud. Vos decís que se va contagiando, digamos, la juventud si no sé, acá en Argentina hay una corriente cada vez más fuerte de cuidar el medio ambiente, de protegerlo. Esto se contagia para querer pertenecer, digamos. Exacto. Si quieren les cuento un ejemplo. Esto también es un principio rector de las ciencias del comportamiento, que es nos importa la norma social, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los demás para pertenecer? ¿Por qué? Porque nosotros como animales somos animales gregarios. Y nuestra supervivencia como especie se dio gracias a que nosotros tenemos tendencia a querer ser parte de grupos. Y aquellas, digamos, personas que no eran parte de los grupos tenían más chances de no sobrevivir. Entonces todos tenemos como un instinto a pegarnos a grupos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, hay un caso muy conocido también que se hizo en Latinoamérica, que digamos, fue en Costa Rica, en la ciudad de Belén, que lo que querían hacer es que las personas disminuyan su consumo de agua. Entonces lo que hicieron fue en las boletas de agua mostrarles cuánto gastaban en agua los vecinos o bien la ciudad. Vieron que en economía del comportamiento lo que hacemos es separar grupos para ver distintos estímulos cómo afectan, ¿no? Entonces no les damos a todos lo mismo. Entonces en ese estudio a un grupo de personas se les dio unas boletas de agua con cuánto gastaron y cuánto gastaron los vecinos de alrededor de su casa, y a otro grupo se les dijo cuánto gastó de agua y cuánto gastó la ciudad de Belén en general. Y lo que vieron es que hubo cambios significativos en la conducta, en el ahorro de agua, sobre todo en ambos grupos, pero sobre todo en aquellos que fueron comparados con sus vecinos. Y ahí lo que vos podés ver es que sí, las personas cambian la conducta según lo que hacen los demás, pero sobre todo vos te identificás con ese grupo. Entonces, Claro. el fenómeno que yo creo que está pasando con los jóvenes es que ellos, digamos, la interacción entre jóvenes y ver que hay una movida sustentable entre los jóvenes hace que más jóvenes se unan, y mientras más jóvenes son, es como un feedback positivo, Van más sumando cada vez más. al que Claro. queda afuera. Mientras que pasa en los adultos, no tenemos esa movida. Y si yo voy a, digamos, a una cena familiar y digo que tiré papeles al piso y a nadie le importa, nadie me dice eso está mal, o nadie me dice, che, queremos cambiar nuestra conducta, hay que ser más... Si nadie lo dice, yo no me voy a sentir tan motivada si no viene de mi interior. ¿Se entiende? Entonces no tengo Sí, sí, presión sí. social
la gente mayor no tiene esa presión social que tienen los jóvenes hoy. ¿Vos creés que cada vez se está reforzando más esto? ¿Lo ves en las sociedades con respecto a los cambios del medio ambiente, proyectos de políticos para imponer esto en la sociedad, por ejemplo? Yo creo que sí, sobre todo porque la voz de los jóvenes es relevante para los políticos, entonces, de hecho, hay mucha gente dentro de la política que está buscando tratar de hablarle a los jóvenes, que es algo que hoy no se está haciendo bien. Hay un montón de proyectos donde dice, bueno, están tratando de ver cómo hacer para involucrar a los jóvenes en la política también. Entonces creo que la atracción con respecto al medio ambiente viene de jóvenes. Bueno, Greta es uno de los exponentes, desde cómo la juventud está hablando de esto, ¿no? Ella es representante de todo un movimiento. Eh, pero sí, me parece que hay una cuestión social ahí dando vueltas que es muy importante. Con respecto a esto, lo social, los políticos, ¿viste algún caso con respecto a, por ejemplo, el reciclaje? En algún país que hayan hecho algún estudio, hayan hecho alguna publicidad para empezar a atraer de forma razonal o no a las personas, no sé, poner imágenes alegres para que la gente empiece a cuidar el medio ambiente. ¿Hubo alguna campaña así? Yo no vi acá en Argentina, por ejemplo, no sé. Sí, hubo un montón. Ujú. De hecho, hay un estudio en Suiza que en las paradas de colectivo pusieron dos tachos de reciclaje, uno de botellas de plástico y otro de cartón, y adrede pusieron digamos, los asientos, Sí, basura, ¿no? Cartón y botellas. a propósito. Y de vuelta, separaron dos grupos. En un grupo pusieron la norma descriptiva, ¿no? Ustedes que son abogados, digamos, sale la norma descriptiva, tirar los papeles en el tacho adecuado, ¿no? Y pusieron papeles de ojos, de ojos como, ¿no? Te estoy Recortes de vigilando. ojos. Sí, Y en otro grupo estaba todo igual, excepto que en vez de ojos pusieron flores. Eso se llama grupo control. Ellos querían ver qué pasaba si había ojos de otros seres humanos mirando al lado de la norma, ¿no? sí. Y lo que vieron es que efectivamente las personas que se encontraban en la parada de estación donde había ojos, separaban la basura más correctamente que aquellos que veían flores. De vuelta, detrás de esto, cuando decimos, bueno, ¿por qué pasó esto? Probablemente hay una cuestión de los ojos, a nosotros nos trae en nuestra cabeza esta sensación de ser observados, de la De norma social, vigilancia, de si no tiro esto, tengo vigilancia. la vigilancia atrás. Entonces eso demuestra que no hace falta que ni siquiera trate de ser verdadera la vigilancia. Lo que tenés que hacer es que en la cabeza de las personas, en esta memoria asociativa, le actives esta noción de puedo estar observada, lo correcto es hacer tal cosa. Entonces, por eso digo que no es que las ciencias del comportamiento te van a reemplazar las leyes, no, la norma descriptiva tiene que estar porque es la que señaliza qué hay que hacer, pero después es el contexto lo que vos podés cambiar pequeñas cosas de ese contexto para hacer que la gente tienda más fácil a adherir a esa conducta intuitivamente. Si tiene ganas, lo puede hacer a propósito. Pero si no tiene tiempo, no tiene energía, está cansado, tiene otras cosas que hacer, tenés que hacer que el contexto sea fácil para que esa persona se comporte de la manera, digamos, que esperás para el bien común. Claro. Por ejemplo, la vigilancia, me contaste vos. Puede ser de otra manera, no sé, mostrarle que lo que estás haciendo está bien, ponerle un mensaje se me ocurre, en el tacho. Ponerle en el tacho de reciclaje y ponerle te felicito, no sé, un ejemplo. ¿Hubo algún caso? Sí, hay un montón de ese tipo de estudios. También se trata de ver, bueno, qué tipo de incentivo es el que hace que la conducta sea más, digamos, el cambio de conducta sea mayor. Y lo que se vio es eso, es que la felicitación puede ser un incentivo, pero es débil. Mientras que la bonificación, el pagar por hacer cosas, es otro incentivo que también es bastante débil. Se cree que es bastante grande, pero no. Se comparó, por ejemplo, el castigo con la bonificación y el castigo tiene muchísimo más peso. A la gente le da más miedo perder. Hay algo que se llama el sesgo de aversión a la pérdida. Para sobrevivir a nosotros nos interesa más no perder que ganar. Entonces, todo lo que sea castigo, vamos a responder más que el incentivo. Pero la norma social es todavía más poderosa que el ¿Cómo castigo. de alguna manera la persona le interfiere eso de si me sacan a mí o no?
que hubo un caso específico, cómo fue eso que Hubo, sucedió, digamos. hay un estudio en Washington que se replicó en varios lugares que también para utilizar bolsas reciclables se agarraron distintos supermercados. En algunos se le daba bonificación de 5 centavos de dólar si utilizabas bolsa reciclable. En otros se te quitaban 5 centavos de dólar si no utilizabas bolsa reciclable. Otro era control, o sea, lo dejaron como siempre, sin ninguna bonificación o castigo. Y en otro hicieron bonificación más castigo. Ujú. Y ahí lo que vieron es que las personas cambiaban su manera de actuar muchísimo más en el caso del castigo que en el caso de la bonificación. Y ahí es donde ves, bueno, en este contexto el castigo es más fuerte que el incentivo. También creo que depende muchísimo los valores. En este caso los valores del castigo y la bonificación eran similares, eran 5 centavos de dólar y eran pequeños. Claro. Después, si se juega con esos números, probablemente los resultados sean diferentes. No hay digamos, una ley común que te diga siempre el castigo es mejor que la bonificación. Se da en casos particulares y tenés que ver qué creencias hay en el medio, qué barreras hay en el medio. Obvio, obvio. Qué interesante verlo con casos específicos, ¿no? De cómo se hicieron estudios. También es importante tener la estructura atrás de, no sé, de tener los tachos. Acá, si bien, por ejemplo, donde estoy yo, hay tachos, está el tacho verde, toda la estructura, todo el que haya tachos, que haya alguien que lo retire, también es esencial, ¿no? También hay un estudio que se hizo en Perú que quisieron replicar esto de mandar cartas diciendo tus vecinos reciclan, fíjate si Sí, vos reciclas más, otras con castigos, si no reciclas se te va a cobrar tanto, ¿no? Tratando de ver, bueno, cómo juegan los incentivos en la comunidad esa. Y lo que vieron es que ninguna de las cartas generó ningún efecto, ningún cambio de comportamiento. Y cuando fueron al campo a ver, bueno, che, ¿por qué está pasando esto? Lo que vieron es que el gobierno no había puesto tachos de distintos colores, agua, era un tacho de un solo color. claro. Eh, Esto es lo que, el parámetro que te da, que es lo que yo quiero resaltar, es que vos necesitas que el proceso esté, que funcione, que la ley, digamos, te diga bien qué es lo que tenés que hacer, y después las ciencias del comportamiento te ayudan a lo que se llama el nudge, el empujoncito, ¿no? Es como una pequeña palmadita para que sea más Hacelo. fácil hacer la conducta correcta, pero si no están dadas las condiciones básicas, vos no podés hacer nada con la gente. Y esto, ojo, porque es lo mismo con el tema de la información. Vos podés mandar información de todo lo que quieras, o digo, poner publicidad por todos lados, reciclar, reciclar, reciclar. El tema es que si es súper difícil reciclar, la gente tiene una vida. Y de Obvio. vuelta, la carga cognitiva, eso es lo más importante que tienen que pensar. La carga cognitiva de las personas es baja. Nosotros tenemos lo que se llama nuestra atención. Nosotros tenemos la capacidad de prestar atención por 20 segundos y es limitada, ¿no? Cada 20 segundos podemos procesar 7 más menos 2 unidades. Eso quiere decir, yo te digo, un número de 10, con 10 números, con 10 unidades, el promedio va a solo recordar 7. Es muy Ok. poquito, es muy poquito. ¿Vieron cuando es un teléfono? Si yo les digo un Sí, número sí. ahora, les va a costar recordar ¿Cómo me todo. dijiste? Claro. Entonces, tenemos que saber que es una limitante de todos los seres humanos. Entonces, no podemos esperar que todos tengamos toda la información que tenemos que tener en nuestras cabezas. El contexto nos tiene que ayudar a que, aunque no pensemos, tratemos de hacer las cosas bien. Claro. Increíble. No, muy bueno. Te cambio un poco de tema. Te voy a la actualidad con respecto a la pandemia. Últimamente veo mirando muchas noticias sobre que se viene el turismo ecológico, se viene el tema de ir de vacaciones a, no sé, a Misiones, a lugares con verde. Eh, También leí sobre que hay mucha gente de Capital, por ejemplo, se está yendo más a las zonas de afuera, donde, no sé, una quinta o una casa al verde. ¿Esto cómo actúa en la persona, el cerebro de la persona? ¿Es algo que juega a favor? ¿Qué función tiene el verde en la persona? ¿Es importante, no? Bueno, ahí te puedo contestar más por experiencia previa, porque yo cuando fui a Estados Unidos a hacer mi maestría, trabajé en un centro de investigación en neurociencias, que Sí, básicamente se llamaba Neurociencias de la Estética.
Y lo que hacíamos era investigar cómo distintos contextos generaban lo que se llama placer estético, placer subjetivo, esa sensación de decir qué hermoso el lugar en el que estoy, no tiene nada que ver con la estética, digamos, de la estética, sino más bien con lo artístico, ¿no? Esa sensación de algo artístico, de placer. Y en este laboratorio yo me especialicé en la estética del arte, entonces trabajé en el Metropolitan Museum, pero hay un montón de, digamos, mis compañeros de trabajo trabajaban en distintos ámbitos, en la música, en la arquitectura y también en la naturaleza. Y lo que hicimos fue, bueno, ver, le poníamos electrodos en la cabeza a la gente, el electrodo lo que hace es medirte la actividad eléctrica, no sé si todos saben, pero bueno, en nuestro cerebro está compuesto de neuronas, esas neuronas como que se manitos y patitas y se van atando entre ellas, generando circuitos. Esos circuitos son los que dan como resultado las funciones cognitivas, hablar, escuchar, entender, poder ver, esas son funciones cognitivas. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, estas neuronas largan impulsos eléctricos entre unas y otras. Entonces, como resultado, lo que hacemos. Entonces, lo que hacemos es ponerle los electrodos para medir esos patrones eléctricos porque cambian. Cuando uno está relajado, se dice que estamos en un estado de ondas alfa. Cuando uno está alerta y como tenso, uno está en un estado de ondas beta. Cuando estás durmiendo hay un conjunto de ondas, pero está la onda gamma, la onda delta. Entonces podemos decir o deducir el estado general de una persona por ese tipo de reacciones eléctricas. Y bueno, tratamos de comparar en los distintos ambientes cómo es que, digamos, qué pasaba por el cerebro de las personas, y lo que veíamos es que la naturaleza te pone en un estado que es muy particular, solo otras artes pueden producir, como por ejemplo la música o el arte visual, que tiene que ver con la activación de un sistema que hace que estemos pensando, digamos, prestando atención hacia afuera y pensando y conectándolo con nuestro adentro. Tradicionalmente en el día a día tenemos como dos modos o dos modos de activación cerebral. La activación cerebral o la red de saliencia se llama, perdón, me pongo en términos técnicos, pero después No, está bien, está bien. más fácil, que es prestamos atención hacia afuera, estamos en una red neuronal que presta atención hacia afuera. Mientras que cuando nos ponemos, por ejemplo, a meditar o nos ponemos a pensar en nosotros mismos, se activa otra red, que se llama red de default, que es como no estás prestando atención afuera, estás prestando atención solo adentro, ¿no? Okay. Mientras que, bueno, en la naturaleza se activan ambas, como con la música o como con el arte, ambas a la vez. ¿Y eso qué quiere decir? Que vos podés, mirando hacia afuera, prestando atención hacia el afuera, conectarte, esa sensación de conexión, no sé si les pasa, conectar con el medio ambiente, con tu cuerpo. Bueno, eso es porque algo diferente está pasando en tu cabeza. Y eso diferente que está pasando en tu cabeza, nosotros lo que hicimos fue medir, le pusimos un algodoncito en la lengua a las personas para medir el nivel de cortisol en saliva. El cortisol es la hormona que mide el estrés, para ver qué tan estresados estaban. Y lo que vimos es que en este estado, digamos, donde estás en conexión con el afuera, baja el nivel de estrés y la cabeza empieza a tirar ondas, todo lo que es ondas alfa. Entonces es un estado de relajación donde baja el estrés, bajan los niveles de cortisol, que es una hormona que, bueno, lo que genera es todas las consecuencias de, digamos, de estar estresado después. Y lógicamente esto tiene beneficios para la carga cognitiva, porque implica que vos no estás prestando atención en tus pensamientos, como les vengo diciendo, ¿no? Esto de estar tratando de recordar cosas, sino que estás expandiendo tu mente hacia afuera y hacia adentro. Y bueno, generando un bienestar general. Y eso es lo que la naturaleza hace, y es tan importante que tengamos contextos que nos hagan conectarnos con nosotros mismos. Y por ahí parece muy hippie decir, ¿no? Hagan yoga, relájense, pongan cosas lindas, digamos, en la casa, pero eso lo que hace es bajar los niveles de estrés y hacer este tipo de interacción o ponerse en este estado mental que a largo plazo es mejor en general. Ya me dan ganas de viajar, ya estoy sacando el pasaje. No sé si te parece, creo que hay unas cuantas preguntas, podemos ir contestando algunas. Bueno. A ver. Acá pregunta Flor, creo.
Aileen, ¿conoces algún material sobre neurociencia y artes visuales? Sí, hay un libro que después, si quien preguntó eso, después seguime por Instagram, @ilinomio, y Arriba. te paso un par de libros, sobre todo están en inglés. El único problema que tenemos acá en Argentina es que, bueno, gran parte de las investigaciones de neurociencia se hacen en Estados Unidos o en Europa y están en inglés, pero te puedo recomendar algunos que están buenos. Dale, le mando mensajes. A ver, vamos con otro. Andrea, ¿cómo afecta mentalmente a una persona el ambiente en el que vive? ¿Cómo nos afecta la contaminación? Una pregunta. Bueno, es parecido a lo que dije, ¿no? Cualquier cosa que te genere a vos carga mental, molestia mental, que haga que tus pensamientos se vuelvan como más obsesivos, más salientes, te ocupan lugar en la memoria. El ocupar lugar en esa memoria que te dije que, digamos, tiene poca capacidad de mantener información, hace que vos no puedas rendir bien en cualquier otra cosa, porque necesitas, digamos, la inteligencia es la capacidad de acumular información y manipularla. Mientras más información tengas, más difícil va a ser que vos en tu cabeza manipules. Es como una cuenta, si es una cuenta fácil, de 2 dígitos es más fácil que de 3, ¿no? Entonces, el medio ambiente tiene que relajar, tiene que como espaciar tu memoria de trabajo para que vos te puedas concentrar en las cosas que te tenés que concentrar. Si tenés un medio ambiente con ruido, con un montón de imágenes, información, mensajes, ¿no? Que te están como tratando de llamar la atención, lo que hace es que sea muy difícil, vos tenés que hacer mucho esfuerzo para poder manipular la información en tu cabeza y vas a rendir mucho peor en tu trabajo. Se sabe que creativamente eso hace muy mal, necesitas espacio, digamos, relajación para poder generar ideas creativas. Entonces, y sobre todo la carga mental genera estrés, que naturalmente nuestro cuerpo dice, ok, hay algo acá que no estoy pudiendo resolver, entonces se pone en alerta. Mientras más atención o más concentración tengas que poner, más alerta está el cuerpo. Y eso es niveles de estrés alto, que quiero que sepan que el estrés no es malo, es natural. De hecho, los médicos se le dice, se le llama eustrés, EU de positivo, porque está bien tener estrés para ciertas cosas, nos hace ser muchos más como afilados y Claro. mejorar nuestro rendimiento, pero cuando es sostenido, ahí es donde genera lo que se llama el distrés, que es lo que nos desgasta, nos hace mucho peor, y al ¿Distrés se final del llama? día nos saca la energía para poder estar bien. Muy bueno. A ver, vamos a otra pregunta. Clara pregunta. ¿Se puede educar a la gente para librarla de perjuicios aprendidos a través de los años? Sí, sin duda, pero es un trabajo largo y difícil. ¿Por qué? Porque nuestra memoria asociativa eh, está hecha para ayudarnos a sobrevivir. Entonces, imagínense los Perdón, no te seres escuché. humanos ¿Está hecha para sobrevivir. sobrevivir? Entonces, imagínense, ¿me escuchan bien? Sí, 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 fue esa parte sola. Imagínense los seres humanos de la caverna que tenían que explorar un mundo y de repente se encontraban una serpiente y había uno que la tocaba y la serpiente lo mordía. La Ujú. memoria está hecha para recordar esos eventos que te permitan después actuar en consecuencia. Es decir, esa persona va a asociar serpiente peligrosa, no la toco más. Y después se lo cuenta a su camada, digamos, a su tribu, y todos aprenden a no tocar ninguna serpiente, independientemente de si es roja, verde, azul o amarilla. Y es lo que sucede hoy en día con los estereotipos. Si a nosotros la tele nos muestra que hay una persona con ciertas características que es peligrosa, vos en tu memoria lo adherís como muy fuerte, porque eso va a ser importante para tu supervivencia. ¿Cuál es el tema? Es que culturalmente ahora tenemos una cultura mucho más compleja que el hombre de las cavernas. Entonces no es que una persona por ser de tal o cual forma va a ser mala sí o sí. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de reemplazar esas asociaciones por otras asociaciones. Entonces se sabe que una de las maneras para evitar prejuicios es que te expongas a otro tipo de personas o a personas con las que vos tengas prejuicios para que veas que no son como pensás que son. Por eso se trata lo que es la inclusión, ¿no? Tratar de estar en contacto con gente de otras culturas, te No permite. cerrarse y abrirse. Exacto.
lo que se cree que es más efectivo es a los niños ya tratar de armar esa memoria de manera diferente, porque es difícil desaprender, sacar esas dos conexiones que uno hace. Entonces, la apuesta fuerte, la apuesta al cambio viene en las nuevas generaciones, y nosotros los más grandes lo que tenemos que hacer es, bueno, racionalizar. ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué si miro a esta persona enseguida se me sale a la cabeza peligroso o mala persona o buena persona? Porque tal vez es al revés, digamos. Ciertas características están vistas como positivas, no necesariamente, ¿no? Claro. Entonces, es un día a día de tratar de racionalizar y hacer que esa automaticidad cada vez pierda, digamos, se active cada vez menos hasta que puedas hacer una nueva conexión en tu memoria entre un concepto y un adjetivo. Un placer escuchar, ¿eh? Increíble, y las preguntas también muy buenas. Acá pregunta Alejandra, creo que ya van a ser las últimas. ¿Qué opinás del grounding? ¿El grooming o Grooming. grounding? Ah, no Grounding. sé qué es grounding. ¿Vos sabés qué es grounding? No, no sé. Si Alejandra, ¿me podés contar un poquito? A ver, vamos a otra. Acá pregunta Flora. ¿Qué cosas crees que hacen conectar con la expansión del estado alfa? Bueno, ¿qué cosas? Ahí otra de las cosas que estudiamos cuando yo estaba en Nueva York es qué causa el placer estético, ¿no? Esta sensación de sentir en conexión con algo más. Sí. Básicamente nos dimos cuenta que es muy subjetivo, que no hay una regla, el arte es estético sí o sí, ¿no? O la novena de Beethoven es, digamos, hace conectar a todos sí o sí. No, no necesariamente. Y ahí de vuelta, el valor de la diversidad, ¿no? Hay cosas que a vos te hacen identificarte con eso, que digamos, te hacen repensar quién sos, apelan a tu identidad, te llaman, ¿no? Y eso es muy personal. Y está buenísimo que cada uno de ustedes trate de encontrar esas cosas, los colores, tenemos preferencias por ciertos colores, por cierta música, por ciertos aromas, y tratar de utilizar eso a nuestro favor. Cuando estamos muy nerviosos, muy estresados, ir hacia esos objetos, generar un contexto que sea como evocador de esa sensación de placer, y va a permitir que cada uno pueda, digamos, hacer que su vida esté un poquito mejor en momentos difíciles. Entonces, para mí es una cuestión de autoconocimiento, de tratar de conectar con algo y ver si eso hace que te sientas de esa manera. Es una sensación que es bastante obvia, ¿no? No sé si todo, Sí. creo que si ustedes se ponen a pensar en qué me hace conectar con algo, algo les va a salir seguro. Obvio, obvio, siempre hay algo que te conecta. Acá nos están contestando sobre el grounding. Dicen que es conectarse con la tierra. Por ejemplo, Ah. andar descalzo con la naturaleza y estar conectado. Bueno, sí, Mira. de vuelta. Eh, Me parece que tiene que ver con eso, con hay algo en la naturaleza que nos hace pensar en nosotros mismos, y con nuestra identidad, ¿no? Con quiénes somos, pensar en el presente, no pensar en, como que saca tu memoria de las obligaciones, las tareas, etcétera, y te trae al presente, a dónde estás, ¿no? Lo mismo que la meditación, que te hace pensar como, bueno, en mis manos, en mi respiración, cualquier cosa que te haga frenar un poco la cabeza, pero desde ya depende muchísimo a nivel personal, cuánto ustedes crean que conectan con eso. No Claro. sé si hay cuestiones de energía, Lo que yo dicen, ya el no me cable, meto. cable en tierra, ¿no? Claro, es un cable en tierra. Conectarse y estar conectado ahí. Bueno, si querés, vamos por la última pregunta. Desde ya, 1.000.000 de gracias. Súper interesante. Acá Pau pregunta, ¿cómo debería receptarse las ciencias del comportamiento y la ley para lograr impacto positivo? ¿Con qué preguntas terminamos, no? Me gustó, muy muy buena pregunta, Pau. La verdad que me parece re importante esta pregunta. No tengo una, digamos, una solución definitiva, una respuesta definitiva. A mí me parece que es el momento, de hecho la política pública está tendiendo a ser más participativa, ¿no? A tratar de ponerse en el lugar del otro, esto de la empatía, ¿no? De entender al otro, dejar que hable, que la población hable. Y me parece que va un poco por ese lado, ¿no? Que las leyes, me parece que va por el lado de la interdisciplina, de dejar de hacer cosas desde los hilos.
que los abogados piensan la realidad desde el lado de la ley y arman las leyes como ellos piensan que tiene que ser, que los psicólogos piensan la realidad desde el lado de la mente y arman las terapias y todo. Y no cerrarse con eso. Me parece que es el futuro es la interdisciplina. De hecho, no es para hacer chivo, ¿no? Pero va a salir en una de las universidades argentinas la primera carrera interdisciplinaria que se llama Ciencias del Comportamiento, que tiene neurociencias, economía, ciencia de datos. Es decir, que ya no va a haber perfiles específicos en silo, ¿no? Va a haber perfiles más interdisciplinarios, que creo que la realidad es tan compleja que necesitas eso. Y hoy en día, para mí, si me escuchan abogados, jueces, etcétera, para mí lo más importante hoy es que se llamen a las mesas de diseño de política pública a distintos actores, a quienes van a ser los targets últimos, la población misma, pero también a especialistas, a especialistas del comportamiento. Sí, No que no sé, se cierren de todo, si es ¿no? de urbanismo, arquitectos, ¿no? Bueno, Entonces, que sea una visión conjunta, porque el ser humano es súper complejo, no se puede abordar desde una sola disciplina. relacionado a lo que hicimos antes de la justicia, que también tenga una relación con la neurociencia. De hecho, Facundo Manes fue a la facultad a dar una charla. En cualquier momento te invitamos a vos. Encantada. Yo trabajé con Facundo, somos Ah, amigos. sí. Bueno, Aline, la verdad que te quiero reagradecer en representación de Coderecho, una genia. Me encantó hablar con vos, aprender cosas distintas que nosotros los abogados a veces somos medios cuadrados, estamos en la norma, en la jurisprudencia y hay que salir un poco de eso. Agradecer a la gente que nos está mirando y nada, muchas gracias, en serio. No, gracias a ustedes y a todos los que están mirando, y si les queda alguna duda me escriben. Dale, muchas gracias, Aline. Un Chao, saludo. gracias.